Bueno, vamos a realizar otro ejercicio donde dice, en el sistema de la figura, aquí tenemos la figura, el bloque de peso P, ¿sí? El bloque de peso P se mantiene en equilibrio cuando el peso Q es igual a 1000 newtons, ¿sí? Determinar las tensiones en el cable y el peso P, ¿sí? Entonces tenemos esas dos incógnitas, las tensiones en el cable y el peso P, pero todo el sistema ahorita estaría en equilibrio, ¿sí? ¿Cómo lo analizamos? Si nos damos cuenta, este es un mismo cable, ¿sí? Podemos decir que la tensión es diferente en cada posición del cable. ¿Por qué es diferente? Porque aquí se aumenta un peso Q y en este sector un peso P, que hacen que la tensión sea diferente en cada tramito, ¿sí? No pasa como las poleas, que la tensión era la misma, porque aquí sí hay pesos que afectan que la tensión en este cable sea la misma. Por eso la tensión de AB es una tensión, la tensión de BAC es otra tensión de cable y la tensión de CD es otra tensión de cable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para una resolución mucho más sencilla, vamos a aquí determinar la tensión BC, ¿sí? Como diagramas de cuerpo libre. Aquí vamos a determinar la tensión del cable AB, ¿sí? Y aquí vamos a tener el peso de Q, ¿sí? Entonces ahí tenemos un diagrama de cuerpo libre. El otro diagrama de cuerpo libre que vamos a tener va a ser aquí. Podemos decir que tenemos aquí la tensión BC, que es la misma. Aquí vamos a poner la tensión del cable CD y vamos a tener también el peso P, ¿sí? Bueno, entonces vamos a realizar el diagrama de cuerpo 1 inicialmente, que tenemos aquí, donde hemos copiado lo que es la tensión BC, aquí, ¿sí? La tensión AB tenemos aquí a 45 grados respecto al horizontal, y el peso W es el diagrama de cuerpo libre 1. ¿Qué tenemos que hacer? Las ecuaciones de equilibrio de la estática, ¿sí? ¿Qué decimos? Decimos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, positivo hacia la derecha. ¿Qué tenemos? La tensión BC positiva menos la tensión AB, ¿sí? Que tenemos aquí, que esta tensión AB es la tensión AB pero en X, ¿no ven? Que es igual a TAB por el coseno, porque estamos adyacentes al ángulo, por el coseno de 45 grados. Entonces lo que ponemos aquí, TAB por el coseno de 45 grados igual a 0, ¿sí? Ya tenemos una ecuación. La segunda ecuación, ¿qué decimos? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo a todo lo que va hacia arriba. ¿Qué tenemos? Tenemos, si nos damos cuenta, la descomposición del TAB, que va a ser TAB Y, ¿sí? Que es lo mismo al TAB, en este caso, vamos a decir que esta es la misma longitud de este. Si está aquí el TABY, entonces es el opuesto, por ende se utiliza el seno de 45 grados. Entonces, ¿qué tenemos? Hacia arriba tenemos la tensión AB por el seno de 45 grados, ¿sí? Que es positivo hacia arriba, menos el peso de Q es igual a 0. Ya no tenemos nada más, ya tenemos dos ecuaciones. Se puede resolver si tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas serían la tensión AB y la tensión BC, ¿sí? Entonces, despejando D2 de la ecuación 2, TAB, vamos a despejar, ¿sí? ¿Qué tenemos? La tensión AB es igual, este que es negativo va a pasar al otro lado como positivo, va a ser BWQ
Y lo que está aquí multiplicando al TAB va a ir a dividir. Seno de 45 grados entonces. ¿Sí? Esto va a ser igual. ¿Cuánto es el peso de Q? Hemos dicho que es 1000 newtons. Dividido entre el seno de 45. ¿Sí? Y ahí vamos a tener el valor de T a B. Voy a ver cuánto nos sale en newtons. Bueno, calculando nos sale 1414,21 newtons. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Despejamos de la ecuación 1 el TBC y este TAB lo vamos a reemplazar aquí y ya vamos a tener este valor. ¿Sí? Entonces, hacemos ese ejercicio. Bueno, vamos a despejar entonces de la ecuación 1, TBC vamos a despejar, ¿sí? Porque ya hemos hallado el TAB. Entonces el TBC es el que se va a despejar. ¿A qué es igual el TBC? El TBC va a ser igual. Este que está restando va a pasar al otro lado a sumar. Si es negativo pasa al otro lado como positivo, que es igual a la tensión AB por el coseno de 45 grados. ¿Sí? Entonces, TBC va a ser igual. TAB ya hemos hallado, que es 1414,21 newtons multiplicado por el coseno de 45 grados. El TBC, calculando, nos va a salir, bueno, realizando los cálculos, el TBC nos sale 1000 newtons. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el valor de la tensión AB, ya tenemos el valor de la tensión BC. Ahora nos vamos a dibujar el diagrama de cuerpo 2, que es de este sistema azul. Bueno, aquí ya tenemos el diagrama de cuerpo 2, ¿sí? Lo que estaba en azul, la tensión en CD. Tenemos las descomposiciones en ambos ejes, en el X y en el Y de la tensión CD. En este caso, la descomposición en el eje X sería igual a la hipotenusa, que es la tensión CD, multiplicado por el seno de 30 grados, que es el opuesto. Y aquí el TC de Y sería igual a la hipotenusa, ¿sí? Multiplicado por el coseno, porque es el adyacente al ángulo. Entonces, haciendo las ecuaciones de equilibrio, tenemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, positivo hacia la derecha, ¿sí? Tenemos TCD por el seno de 30 grados positivo menos la tensión BC igual a 0, ¿sí? Esa es entonces la primera ecuación que tenemos. Esa sería nuestra ecuación 1, ¿sí? Bueno, a ver, acomodaremos esto. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos la sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0, positivo hacia arriba. ¿Qué fuerzas en Y tenemos? Tenemos el TC de Y, que es su componente de en el eje Y, menos el peso P. Entonces, decimos, tenemos TCD por el coseno de 30 grados positivo menos el peso de P igual a 0. Esa es la ecuación 2. Resolviendo entonces, tenemos ahorita la ecuación, tenemos el valor de TC, que ya lo hemos encontrado, podemos hallar la tensión CD. Entonces decimos, despejando T1, entonces de la ecuación 1, el valor de TCD. ¿Qué decimos? TCD es igual. Este que es negativo va a pasar al otro lado como positivo, TBC. Esto que está multiplicando el seno de 30 va a pasar aquí abajo a dividir seno de 30 grados. ¿Sí? Entonces, colocándole valores, tendríamos que la tensión BC hemos sacado da 1000 newtons. 1000 newtons dividido entre el seno de 30 grados. Este TCD sería, bueno, la tensión CD
es igual a 2000 newton, ¿sí? Ahora de la ecuación 2, de esta ecuación, podemos despejar la otra incógnita que era el peso de P. Bueno, teniendo aquí la ecuación 2, entonces despejamos W del peso es igual, ese que es negativo va a pasar como positivo, va a ser igual a TCD por el coseno de 30 grados. Bueno, ahora vamos a despejar la ecuación 2, donde TCD por coseno de 30 grados menos el peso de P igual a 0, ¿sí? Lo que es negativo va a ir al otro lado como positivo, entonces vamos a tener esto. Sabemos que la tensión CD que ya hemos hallado era igual a 2000 newton, ¿sí? Por el coseno de 30 grados. Entonces, el peso de P va a ser igual a 1732,05 newton. Entonces, con este resultado llegamos al final del ejercicio. Bueno, tenemos este ejercicio que dice sobre una partícula que se encuentra en el punto B. Tenemos el valor de B, que es menos 3m, 3m. Se aplican las fuerzas, dice F1, 4 newton en I, más 3 newton en J. F2, menos 6 newtons en I, más 2 newtons en J. F3 menos 4 newtons en I y menos 2 newtons en J. Determinar el torque total producido por estas fuerzas en este punto, ¿sí? Entonces, ¿qué es el torque total? El torque total es igual al momento. ¿Y qué es igual al momento? El momento es igual a las fuerzas que nos están dando por el brazo de cada fuercita que tenemos, ¿sí? Entonces tenemos esas tres fuerzas que están ahí y tenemos que determinar el momento que producen estas fuerzas, estas tres fuerzas, ¿sí? En este punto. Bueno, tenemos este ejercicio que dice sobre una partícula que se encuentra en el punto B. Tenemos el valor de B, que es menos 3m, 3m. Se aplican las fuerzas, dice F1, 4 newton en I, más 3 newton en J. F2, menos 6 newtons en I, más 2 newtons en J. F3 menos 4 newtons en I y menos 2 newtons en J. Determinar el torque total producido por estas fuerzas en este punto, ¿sí? Entonces, ¿qué es el torque total? El torque total es igual al momento. ¿Y qué es igual al momento? El momento es igual a las fuerzas que nos están dando por el brazo de cada fuercita que tenemos, ¿sí? Entonces tenemos esas tres fuerzas que están ahí y tenemos que determinar el momento que producen estas fuerzas, estas tres fuerzas, ¿sí? En este punto. ¿Qué es lo que podemos hacer de manera más rápida? Podemos hacer que este F1, esta fuerza F1, trabaje con sus descomposiciones tanto en el eje X como en el eje Y, como ya tenemos aquí dice 4N en I y 3N en J. Entonces con estas fuerzas en el eje X y en el eje Y es que vamos a hacer momentos aquí, ¿ya? Entonces la ecuación de equilibrio, ¿cuál es? Sumatoria de fuerzas, no, sumatoria de momentos en el punto B es igual a 0. Negativo en sentido horario y positivo en sentido antihorario. Eso es lo que estuviésemos haciendo, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué decimos? ¿Cómo sería la ecuación? Tendría que ser 4 newtons multiplicado por el brazo. ¿Cuánto es el brazo? ¿Cuánto es perpendicular a este? El brazo sería 1, 2, 3, si se dan cuenta, para llegar a ese momento en este punto. ¿Positivo o negativo? En este caso sería positivo. Entonces vamos a decir 4 newtons multiplicado por 1, 2, 3. Está ubicado aquí. Por 3. Listo. Ahora en el eje Y
tenemos 3 newtons. Positivo o negativo su giro respecto a el B. Positivo, entonces decimos más 3 newtons multiplicado por su distancia, 1, 2, 3 por 3. En este caso